Radio Tentación. 91.4 frecuencia modulada. Son las 11 de la noche. Radio Tentación, todos en una. El despertar de la conciencia. Buenas noches. El pasado fin de semana estuve en la iglesia del Miracla, el Milagro, muy cerquita de Solsona, en la provincia de Lérida. Allí contemplé no solo la suntuosidad y opulencia de su altar mayor, sino, para mí la más inconcebible, que era sus balcones dentro de una iglesia. Seguro que no eran elementos de decoración, sino que eran parte de las habitaciones de su contiguo monasterio, desde los cuales, sin moverse, sus privilegiados fieles, podían seguir o asistir a la misa. Y entonces comprendí y me pregunté, ¿realmente el Maestro Jesús es lo que quería? Entonces caí en la cuenta de que el Maestro Jesús nunca escribió nada. Solo conocemos sus parábolas, sus palabras, sus enseñanzas, a través de las traducciones que de él hicieron del arameo al griego y el latín. Casi nada. ¿Se han respetado las palabras de Jesús o se han manipulado? ¿Quién fue Jesús o Jesús Cristo, el Mesías? ¿Qué hizo desde su nacimiento hasta su Calvario? Hay muchas preguntas y muchas respuestas que seguramente desconoces y que hoy vamos a intentar desvelarte. El programa de hoy no quiere ser polémico. No, para nada. Ni por supuesto tampoco un dogma. Por supuesto que no. Solo pretende ser un faro, una luz, que nos desvele algo más de su obra y figura para acercarnos, para comprender mejor la figura de Jesús, de sus revelaciones, de sus interesantes enseñanzas. Como siempre, hoy nos acompaña Nuria. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Salva. El programa de hoy pretende que tú, amigo oyente, participes. Vamos a decir cosas que a lo mejor te van a sorprender, espero que no escandalizar, y que desde mi humilde punto de vista, son el principio de algo. Y quiero que tú, desde ahí, desde tu casa, participes. Lógicamente tenemos 2 líneas telefónicas que nuestro amigo Paco amablemente nos va a decir. Pues sí, son el 91 569 7592 y el 91 460 8210. Dicho esto, Nuria, ¿tú quién crees que fue el Maestro Jesús? Para mí el Maestro Jesús siempre ha representado el gran maestro, las grandes enseñanzas y la verdadera enseñanza que lleva al despertar de la conciencia del que hablábamos la semana pasada. Se ha hablado mucho de él. Hay muchas versiones sobre quién pudo ser, dónde estuvo, incluso todavía. Hay investigadores que dicen que no murió en la cruz, sino en la India, donde se encuentra una tumba y dicen que allí están sus restos. Así que es una figura mítica, una figura que despierta pasiones en el sentido de lo interesante que ha sido y que sigue siendo todo lo referente a la figura del Maestro. Y también mucho se habla y se ha hablado de la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo no es que vaya a venir físicamente otro Cristo, el mismo Maestro Jesús encarnado, sino que la semilla que Él dejó en cada uno de nuestros corazones despierte y se una en esa segunda venida de Cristo. Qué interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Es como escuchar a los ángeles, siempre es que escucho a Nuria. Yo creo que Roma perpetuó su decadencia, su poder, monopolizando la figura de Jesús y su divinidad por intereses económicos, sin duda, o de poder, que al final el poder y el dinero siempre van ligados.
Sí, es una misma cosa. Sí. Realmente hay 300 años después de la muerte, hipotética muerte de Jesús, en los que la Iglesia, bueno, no existía como tal. Habían pequeñas congregaciones de cristianos, ¿no?, repartidas por el mundo, hasta que en un momento determinado Roma se otorga eso, lo de ser la Iglesia de nuestro Salvador, y se crea un congreso de Nicea, y a partir de ahí pues empiezan a perseguir a sangre y fuego a toda la gente que no opinaba lo mismo que ellos, ¿no? Sí, claro, es que es una controversia todo lo que decía el maestro, porque el maestro al fin y al cabo lo que nos transmitía es vivir en la luz, vivir en el amor, amar al prójimo sin diferenciar, amarnos los unos a los otros, que era uno de sus grandes mensajes. Sin embargo, esto en aquella época, para los que ya comenzaban a ostentar todo el poder, pues de alguna forma les desempoderaba, es decir, que les quitaba ese poder sobre el pueblo que tenían y que querían seguir conservando, porque era todo lo contrario a lo que el maestro vino a mostrarnos. Y la luz se hizo hombre. Para mí hay una parte muy importante en el nacimiento de Jesús. Lo hablábamos el otro día y yo creo que es importante decírtelo a ti, amigo oyente, para que tú también pienses qué papel, qué rol juegan en toda esta historia 3 reyes magos que, siguiendo una estrella, curiosamente, aparecen en ese establo de Belén. ¿Quiénes eran los 3 reyes magos? Bueno, aquí yo voy a aportar 2 datos. Son 2 versiones de 2 personas que han investigado durante mucho tiempo todo lo que es la historia, y pues con datos de cómo era aquella Palestina. Una de estas, digamos, versiones es que los 3 extranjeros guiados por las estrellas eran 3 arcángeles. Interesante versión. Sí. Y la otra versión es que estos reyes nos explican las etapas del maestro que la Iglesia no menciona. Porque si nosotros leemos la Biblia o nos ponemos a leer los documentos que la Iglesia nos ha facilitado o aquello que nos ha enseñado, hay unos años perdidos. Sabemos cuándo nació, sabemos cuándo tuvo... María. Bueno, sabemos cuándo nació teóricamente, porque en realidad tampoco nació el 25 de diciembre. Exactamente, pero quiero decir que esos datos sí nos los han aportado. Pero después ahí hay un lapsus de tiempo en el que no se nos cuenta nada hasta que no vuelve a la edad de unos 30 años aproximadamente. ¿Pero dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Qué hizo ese hombre? ¿A qué dedicó su tiempo libre? Ahí es donde hay otra versión de quiénes fueron los Reyes Magos. Entre los 2 y los 5 años, el Maestro Jesús estuvo en Alejandría. ¿En la biblioteca de Alejandría? En la famosa biblioteca de Alejandría, educado por el mismísimo Filón, director de esta biblioteca, al que se considera el primer rey mago. Hasta los 28 años... ¿Le ponemos nombre a este primer rey mago? Dejémoslo en el primer rey mago. Lo dejamos en el primer rey mago. Hasta los 28 años continuó su formación con los esenios y después pasó 3 años más en Tíbet con el sumo sacerdote Baltasar. Este sí tenemos nombre. Este era el negrito, ¿no? Sí, segundo rey mago. Y después fue a Benares, donde estuvo con Buda, que dicen es el tercer rey mago. Si ya vamos profundizando más en lo que se ha estado denominando durante años la nueva era, nos encontramos con que a los 33 años el Maestro Jesús se convierte en el 9º avatar de la conciencia crística. El 7º fue Krishna, el 8º fue Buda y el 9º fue Jesús. Qué interesante. Osiris, Mitra, Atis, Dionisios encarnan el drama del joven dios muerto para regenerar la naturaleza con su sangre, que renace con el trigo nuevo de la primavera. Yo voy lanzando frases que además son de una revista maravillosa que tengo entre mis manos, de Año Cero, dedicada a Jesucristo, y que hemos sacado muchísima información porque es un trabajo exuberante y magnífico que han realizado estos compañeros de la prensa. Hay grandes trabajos de muchos años de investigación acerca de la figura del Maestro. Nos hablan de que la figura de Jesús se ha repetido a lo largo de la historia en otras religiones, en otras culturas. Sí, como bien he dicho, ahí nos encontramos ante diferentes avatares.
Krishna, Buda, Jesús, todos representan a la conciencia crística. De eso se trata. Y de ahí la segunda llegada de Cristo. De hecho, hay un libro de un maestro indio muy conocido y muy seguido que habla precisamente de la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando de un maestro indio. A priori, nada que ver con la religión católica. Para sentar las bases, Cristo en griego significa Mesías. Exacto. O sea que es Jesús el Mesías. Exacto. ¿En realidad era el Mesías que esperaban los judíos, el libertador del yugo romano? Así es como creían ellos y así es como veían al Maestro Jesús, y así desde su tierna infancia le fueron formando precisamente para desempeñar ese papel. Sin embargo, parece ser que esa no era realmente la misión que tenía Jesús cuando decidió encarnar y venir a ese momento. Allí donde estén dos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Aquí se carga la iglesia, es decir, no se necesita iglesia para estar en contacto con él. No, de hecho, como simplemente hay que sentirlo. Exactamente. Como he dicho antes, además hay un maravilloso libro que descubrí hace años, que cuando lo leí me sorprendió, y ahí explica que realmente no fueron los romanos quienes apresaron a Jesús y quien lo crucificaron, sino que fue Jesús quien se entregó. Bueno, estaba leyendo hoy que realmente hay, bueno, a través de lo que es el Evangelio de Judas, hay teorías que dicen que Judas entregó a Jesús porque Jesús se lo pidió. Sí, formaba parte de ese plan. Ese plan divino. Ese plan. Quizá lo que os voy a contar ahora os suene a una historia, os suene a una leyenda, o quizá os suene a un cuento. Lo dejo en el aire y vosotros ya decidís si os resuena. Cuando el Maestro fue crucificado, nos han contado que el cielo oscureció y que se formó una gran tormenta. Efectivamente, el cielo oscureció, pero esa gran tormenta, esos rayos que dicen que salieron, fueron chispas de luz que salieron desde el corazón de Jesús, y esas chispas fueron directas a los corazones de todos los asistentes que había en aquel momento, de tal manera que así fue implantada en todos nosotros, los humanos, la semilla crística, la semilla que generación tras generación, año tras año, ha sido llamada a despertar. Dice, sepárate de ellos, yo te contaré los misterios del reino, tú puedes alcanzarlos, pero sufrirás mucho, pues otro ocupará tu lugar. Aquí le estaba diciendo claramente de que él tenía que desempeñar un papel y hacer de malo de la película, de malo del policía malo, y entonces alguien lo tenía que hacer y ese le tocó el papel a Judas. Sí, ve y haz lo que tienes que hacer. Paco, ¿tú qué opinas? Pues realmente me estoy quedando asombrado de escuchar estas palabras, de lo que estáis comentando, con documentación además, estáis aportando documentación. No se Nosotros sabe. muy poquita, pero hay toda la documentación que quieran nuestros oyentes a su alcance en todas las fuentes y a través de todos los medios. Hay mucho misterio en esto que estáis contando, pero también tenéis toda la razón, ¿no? Estáis haciendo, pues por lo menos en mí, despertando esa conciencia, pensando en que pues puede ser real lo que estáis comentando. Es que imaginemos por un momento que todo lo que nos han contado no es cierto. Se han transformado las historias porque obedecían a una serie de manipulaciones o, yo qué sé, de oscuros pensamientos. Es que no podemos saber, no hay forma de comprobar, a no ser que pudiéramos viajar en el tiempo, pero fíjate qué dato más curioso. Solamente conocemos de la Biblioteca del Vaticano, de la de Alejandría no hay nada en estos momentos, no queda ningún vestigio, se destruyó. Pero en el Vaticano sí que hay una biblioteca enorme, de la cual solo se conoce una octava parte. ¿Cuántas cosas nos ocultan entonces realmente? ¿Qué nos ocultan? ¿Por qué nos lo ocultan? Quizás porque no estamos preparados para saber toda la verdad. Básicamente porque si todo esto saliera a la luz, pero está saliendo en estos momentos. Sí. Estamos intentando explicar, más que nada, que la gente tome conciencia de que a lo mejor no todo es verdad o no es la verdad que nos han contado, sino que hay otra verdad. Claro. Y a partir de ahí sepamos discernir y pensar que las cosas son diferentes. Se acabaría de alguna forma con lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Habría bases
que se desmoronarían. Desmoronarían. Gracias. Sí, exacto. Por ejemplo, siempre se nos ha dicho que María y José eran pobres. Ujú. Sin embargo, hay datos que confirman que María, hija de Joaquín y de Jana, pertenecía a la casa de David. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Menudo linaje. También se nos ha dicho que fueron los tres, María, José y Jesús. Sin embargo, hay datos que acreditan que cuando María quedó embarazada de Jesús, No por obra del Espíritu Santo. por obra del Espíritu Santo estamos hablando ahora, tuvieron que buscarle un marido, porque claro, imaginaos esto lo que suponía en Un aquella escándalo época. en aquella época, imagínate. Y recurrieron a un primo lejano de la madre de María, que este sí que era pobre, José, que además duplicaba... El carpintero. Duplicaba en edad a María, y él aportó a este matrimonio 2 hijos, Jacob y José. Sin embargo, no se nos ha dicho Que eran hermanastros de él, claro. Sí, y que después de Jesús, María concibió más hijos. ¿También por obra del Espíritu Santo o de estos de forma estos natural? ya de forma natural en el matrimonio. Ya. Los nombres, por orden de nacimiento, el primogénito fue Jesús. Después vino María, más conocida como Miriam, Judá, Raquel, Sara, Simón, Marta, Isabel y David. Caray, familia numerosa. Familia numerosa. ¿Qué de Vienen en ventajas autobús tendrían gratis, hoy? casi. Sí, ¿No? sí. Qué interesante. Repetimos los teléfonos porque me gustaría que los oyentes participaran. Me gustaría que tú, que nos estás escuchando ahí en tu tranquilidad, en tu apacible hogar o en tu trabajo o qué sé yo, participaras y nos dijeras qué opinas de todo lo que estamos diciendo. Si te parece una barbaridad, un sacrilegio, una blasfemia, una herejía, o opinas de que tal vez las cosas no son como siempre nos las han explicado y tal vez vale la pena de que empecemos a plantearnos que las cosas son diferentes y hay que ver las cosas por lo menos desde 2 prismas. Pues vamos a indicar los teléfonos, son el 91 569 7592 y el 91 460 8210. Vi una casa y mis ojos no podían abarcar su tamaño. Ningún hombre puede entrar en la casa que has visto, pues aquel lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna podrán reinar allí ni el día. Y he aquí que te he contado los misterios del reino. No sabemos de cuál reino estaba hablando. Podría ser el reino del cosmos, de las galaxias, de las que a lo mejor provenía. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Y aquí también está el reino de los cielos. Introduzcamos una palabra nueva en nuestro diccionario. Esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Esenios, estuvo muchos años Jesús con los esenios aprendiendo. Sobre todo, por eso se ha dicho muchas veces que Jesús también fue mago, el arte de sanar. Sanar por la imposición de manos. De estos milagros sí que se nos habla en la Biblia. Sin embargo, no se nos cuenta, aunque también hay numerosos libros sobre cómo sanaban los esenios, y así es como el Maestro Jesús lo hacía, por la imposición de manos. Dice, ante Pilatos la acusación es ser un agente del mal, lo que era un sinónimo de ser o del término mago. Sí, exactamente. O sea que a él lo acusaron realmente de ser un mago. Claro, de hacer milagros. Milagros que prácticamente era imposible en aquella época. Fíjate, dice, la fe del enfermo resultaba indispensable en la mayor parte de los casos. Así se dice que no hizo casi milagros en Nazaret, porque allí no creían en él. Curioso. Sí. La fe mueve montañas, pero realmente si no crees, no ves. Tuvo muchos seguidores, pero también tuvo muchos detractores en esa época. También siempre se nos ha contado, siempre se nos ha dicho, que era acompañado en su peregrinar, intentando llevar esa palabra de luz, esa palabra de amor, a una época en la que quizás realmente no se estaba preparado para escuchar el verdadero mensaje o no se entendió cuál era el verdadero mensaje. Quizá porque en el entorno de su familia
descendientes de David esperaban que él fuera verdaderamente el Mesías que iba a liberar de nuevo a los... Pero vayamos a ese punto. Nace en Palestina. Palestina era una provincia del Imperio Romano, el gran Imperio Romano que reinaba en aquel momento en el orbe prácticamente. ¿Por qué va a nacer allí? En un pueblo de judíos rebeldes que le ocasionaban muchos dolores de cabeza al emperador y con los que siempre estaban en continuas disputas porque habían pequeños grupos de llamados terroristas de aquella época, de gente rebelde, ¿no? De guerrilleros que luchaban contra el Imperio Romano y que veían en él, pues eso, a un libertador, a alguien que venía a liberarlos del yugo del Imperio Romano. Sí. ¿Por qué nacería en Palestina? Si pudo escoger dónde nacer, ¿por qué allí? Porque era el punto clave para nacer y porque todas las profecías previas daban mensajes de que se iba a producir allí el nacimiento del Mesías. Fue un plan perfecto, porque ahí es donde empezó todo lo que es la rebelión y todo el movimiento del mensaje que él quiso transmitir. Y quizá por eso no fue entendido. Porque en aquella época se le esperaba, en aquella zona, como el regreso de David. Sin embargo, esa no era la verdadera misión. Pero él no llegó con una espada. No. Que es lo que esperaban muchos de sus compatriotas. Sí, de hecho él estuvo formándose con diferentes niños, porque al principio no tenían muy claro que ese elegido, que ese Mesías fuera Jesús. De hecho también estuvo con su primo Juan el Bautista, y otros niños, que desde bien pequeñitos eran educados y observados, y según las profecías iban buscando estos símbolos que la profecía había dicho para identificar cuál de esos niños sería el elegido y sería el regreso de David, el Mesías, el libertador. Dice, los esenios pudieron reconocer en Jesús al Mesías. Hablábamos de los esenios. Los esenios tenían una serie de principios o de valores, como por ejemplo la justicia, la rectitud. No juraban, despreciaban las riquezas materiales y renunciaban también a los placeres y honores mundanos. Sí. Eran hombres de luz, se les llamaba también hombres santos. Sí. De ellos no se sabe demasiado. A pesar de que me decías que hace poco te quedaste sorprendidísima cuando te encontraste unos esenios disfrazados de la época en la Basílica del Pilar. Sí. Además es que parecía que habían aterrizado de otro momento histórico antiguo al nuestro. Sí. De hecho, no fui yo la única sorprendida. Hubo personas que se acercaron a preguntarles. Sí, sorprendente. Así que uno de sus maestros puede ser un esenio. Sí. De hecho, cada vez hay más información y lo corroboran más investigadores. Su etapa como esenio, formándose precisamente en la magia y en la sanación y en la curación. O sea que a lo mejor lo que se llamaban en aquella época milagros, pues no eran tal, eran, no sé, juegos de magia, ¿no? Él nos vino a enseñar, entre otras cosas, como he dicho antes, que como es arriba es abajo. Es decir, cuando la semilla crística fue implantada en nosotros, nos hizo también ser una especie de humanos cósmicos, de tener la semilla crística dentro y también tener el poder de sanación dentro. Es lo que hablábamos también la semana pasada, el descubrir la divinidad que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y esa divinidad implica tener la capacidad de poder sanar. Llega a Palestina en un momento clave, dices, Nuria. Y lo transforma todo, sin lugar a dudas. Sí. En una Palestina, hemos dicho, convulsa. Un lugar del mundo, perdido del mundo, del Imperio Romano, donde realmente están ocurriendo muchas cosas. Nace allí, sufre persecuciones, según nos han contado los evangelios, no los evangelios apócrifos. Cuando hablamos de estas cosas hay que abrir bien la lengua por la boca, porque realmente hay palabras que son difíciles, como la palabra agnóstico, ¿no? Gnósticos, que es otro tipo, es una religión o una creencia también bastante arraigada en aquella época, además. Habían cristianos gnósticos, una cosa muy curiosa. Y decimos que entonces él se va con estos reyes magos, con cada uno de ellos a pasar y a formarse. Pasa
pasatiempos. Esta es otra de las versiones de quiénes fueron los Reyes Magos. En esta versión pasa diferentes épocas de su vida formándose con estos 3 Reyes Magos. Sí, primero en Alejandría, después en Tíbet y después en Benares. De hecho, repetimos, hay investigadores que aportan datos de que Jesús vivió durante mucho tiempo, no en la cruz, sino en India, y hay un lugar concreto donde se encuentra la tumba con los restos de Jesús. Bueno, y Jesús se hace hombre, se forma, imaginemos, en todos estos sitios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no hay, bueno, en fin, no hay una versión contraria, ¿por qué no? Y entonces, ¿cuándo se casa con María Magdalena? Bueno, ahí no todos coinciden, porque además hace poquito he leído que incluso las bodas se celebraron en Afganistán, entonces esto... ¿En Afganistán? Sí, un poquito sí. Lejos, ¿no? Sí. También, claro, hay muchas investigaciones y hay muchas versiones, depende de quién sea el investigador o qué corriente siga. Porque al igual que en aquella época, como tú bien has dicho al principio, Jesús no escribió. Sin embargo, nos han llegado muchos mensajes de aquella época. Y ahora quería hacer un inciso, porque siempre se nos ha hablado de todos los seguidores que tenía y de los 12 famosos apóstoles. Sin embargo, poco se sabe de las 14 discípulas de Jesús. Mujeres. Nada. ¿Quiénes eran? María Magdalena, curiosamente, María su madre, Marta Lázaro, María Lázaro, Nebai, más conocida como Esther, Joana Marcos, María de Séforis, María de Cleofé, Verónica, Judith, María Salomé y Bersia, que curiosamente era una persona druida con la que María Magdalena se fue al sur de Francia. Dice, en las orillas francesas del Mediterráneo, un pueblo lleva el nombre Santa María del Mar. La tradición dice que María Salomé, María Jacobé y posiblemente María Magdalena, las 3 discípulas femeninas más cercanas a Jesús, atracaron en estas costas tras haber abandonado Galilea con el fin de propagar las primeras enseñanzas de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este es el principio de una novela también versada sobre esta historia que estamos contando. Sí, de hecho, curiosamente, en el mes de noviembre tuve la oportunidad de hacer un viaje todo lo que es el país cátaro. No llegamos a este pueblo, donde se dice que de hecho allí están los restos de María Magdalena y la cueva donde iba a meditar. En Francia hay una veneración por María Magdalena. Sí, de hecho empezando por San Paulino de Nola, que habla muy bien de ella. Sí, hay un pueblo... Y dijo que probó las carnes. Hay un pueblo dedicado a María Magdalena, con una historia que también incumbe a la Iglesia y que fue escenario de imágenes de una película bastante conocida y de basada en un libro. El Código da Vinci. El Código da Vinci, exactamente. Y hay toda una veneración en aquella zona por María Magdalena. ¿Tú no crees que incluso la Catedral de Notre Dame está dedicada a ella? Mira, no me lo había planteado. Pues mira, plantéatelo. Sí, será cuestión... Nuestra Dama. Sí, Nuestra Dama. De hecho, tanto los templarios... Los templarios también eran admiradores de María Magdalena. De hecho, los templarios se supone que custodiaban el Santo Grial. ¿Por qué? Y el Santo Grial se dice que es la descendencia de Cristo. ¿Sabes que que tuvo con María Magdalena? Sí, que dicen que fue el origen de la dinastía merovingia. Sí, eso dicen. Que es una dinastía francesa, por cierto, que sigue en la actualidad. Yo no conozco quiénes son sus actuales representantes, pero eso es lo que dicen. Digo que para mí los templarios eran como un poco la Interpol de la época. Te digo esto porque ellos tenían mucha información. Fueron a los lugares santos y no solamente. Yo no creo que fuera una cuestión de riqueza lo que hizo que los persiguieran. No, porque al fin y al cabo se podían haber repartido la riqueza entre los poderosos. Demasiada información. Ellos tenían demasiada información de esos lugares santos y conocían demasiadas cosas que podían perjudicar al Vaticano. Al igual que los cátaros. Al igual que los cátaros, fueron perseguidos, los buenos hombres. Exactamente. Y los exterminaron. En el caso de los cátaros casi lo consiguen, en el caso de los templarios también casi lo consiguen, pero no lo lograron.
Curiosamente, los cátaros coinciden en muchas de sus filosofías con los esenios. Las características que has mencionado antes también eran seguidas por los cátaros. La historia es curiosa porque ¿por qué María Magdalena decide, junto con las otras dos Marías, en este caso, ¿no? Supongamos que fue así, irse a Francia? ¿Por qué Francia? En Francia, curiosamente, nacen los templarios, en París. Sí. Qué casualidad, ¿no? Allí estarían a... ¿Qué? No existían los templarios en aquella época, no, estamos cambiando las épocas, no. Ellos van a Francia, lo que sí que es cierto es que siglos después aparecen los caballeros templarios, muchos siglos después, precisamente en Francia, ¿no? Sí, exacto, en toda aquella zona y dio lugar, como hemos dicho, a esta zona de Francia donde hay un gran culto hacia María Magdalena. El pueblo al que yo hacía referencia, René Le Chateau, no sé muy bien cómo se pronuncia en francés, el francés no es lo mío. El castillo del René. Sí. En este pueblo, de hecho, es muy raro. Es un pueblo muy, muy, muy pequeñito y es muy raro que te puedas encontrar a sus habitantes. Quizá también porque son conocedores de la historia y a mí me dio la sensación que también grandes custodios de información. Y hay una gran leyenda porque llegó un cura joven a este pueblo y de la noche a la mañana comenzó una restauración en el altar de su pequeña iglesia. Y empezó a tener mucho dinero. Sí, algo leído de ese tema. Sí. No se sabe de dónde venía ese dinero. Sin embargo, hay varias versiones. Una de ellas es que encontró el tesoro de los templarios. Otra de ellas es que encontró todos aquellos documentos que certificaban que María Magdalena fue esposa de Jesús y que tuvieron descendencia. Como no se podía sacar a la luz, el Vaticano le pagó mucho dinero para que guardara toda esta información. Dice, bienaventurada ella que probó a Cristo en la carne y recibió el cuerpo de Cristo en la realidad física, escribió el monje Paulino de Nola, el monje francés Paulino de Nola sobre Magdalena en el año 300 después de Cristo. Sí. Claro, tú te puedes preguntar, ¿no? Digo yo, que se puede preguntar el oyente, bueno, ¿y qué importancia tiene que estuviera casado o no Jesús? Hombre, tú mismo, o tú misma. Yo lo veo de una forma mucho más natural. Sí, claro, sí, el tema es muy natural. El problema es que a veces las cosas más naturales son las a las que a veces les damos demasiadas vueltas, ¿no? Y todo es más simple de lo que parece. Sí. Continúo un poco contando la leyenda de esta iglesia. En esta iglesia hay dos imágenes, una frente a la otra, al lado del altar. Una versión dice, porque estas dos imágenes son una femenina y una masculina, y ambas figuras portan bebés en sus brazos. La versión, entre comillas, oficial, es que son María y José llevando entre sus brazos a Jesús y a Juan el Bautista. Sin embargo, la versión no oficial dice que son María Magdalena y Jesús portando su descendencia. De hecho, la imagen más sorprendente a la entrada de la pequeña iglesia de este pueblo es a una María Magdalena embarazada. Interesante. Muy interesante. Magdalena fue el primer apóstol, ya que a ella le correspondió la tarea de anunciar a los demás discípulos la noticia de la resurrección. Sí, y fue la más próxima a él. Y en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, realmente había muchas mujeres diáconas que impartían misa. Pero fíjate qué cosa más curiosa lo que dice María Magdalena de Pedro. Es una cosa que realmente me ha dejado sorprendidísimo. Pedro fue el que teóricamente, ¿no?, el gran apóstol, ¿no?, el seguidor de Jesús, que crea la iglesia del Vaticano. Sí, que fundó la iglesia, sí. Sin embargo, ella desconfiaba de él porque ella decía que él odiaba a las mujeres y le tenía miedo. Sí. De hecho, este es un dato por el cual se nos dice, o nos da, mejor dicho, una explicación del por qué la Iglesia Católica deja a un lado el papel de la mujer. Esa disputa que siempre tenía Pedro, quizá por celos, por María Magdalena. Y hago la pregunta, quizá por celos, porque María Magdalena fue su principal discípulo.
era la persona más próxima a Jesús. Y quien ha investigado dice que era la que verdaderamente conocía quién era Jesús. Al hombre. Exactamente. Esa figura que todavía, a pesar de lo que se haya llevado al cine y tal, desconocemos, ¿no? O incluso a lo mejor tú esta noche estás también descubriendo cosas que no habías oído hablar nunca de lo que estamos comentando. Posiblemente. Todos estos temas, pues pueden herir sensibilidades. Esto no es ningún dogma, esto es simplemente una información. Yo quiero lo que ocurre es que todas las palabras resuenan en nuestra conciencia. Entonces, cuando estamos acostumbrados y tenemos unas creencias en las que hemos basado de alguna forma nuestra educación y nuestra vida, escuchar esto de repente puede hacer que esas creencias se tambalen. Es que a lo mejor se tienen que tambalear. Sí, se tienen que tambalear. Cuando yo el otro día estaba viendo aquella opulencia en aquella iglesia y pensaba, ¿realmente esto es lo que el Maestro Jesús quería? ¿Eso es lo que él quería? ¿Esas eran sus enseñanzas? ¿Riqueza, opulencia? ¿O simplemente humanidad y sencillez? Y amor. Y amor, por supuesto, amor siempre tiene que estar presente. Utilizo mucho la palabra amor. Amor entendido como solidaridad, como respeto hacia los demás, como unión. Porque realmente esta es la base de las enseñanzas de Jesús. Realmente estas son las bases de la conciencia crística, allá donde el despertar nos está llevando a ese amor al prójimo, a esa solidaridad, a ese amor incondicional de simplemente dar sin esperar algo a cambio. Muchos eran los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué querría decir? Es una frase como muy rotunda, ¿no crees? Sí. Claro, puede tener diferentes acepciones, ¿no? Diferentes maneras de interpretarlas. Y hay una que no recuerdo bien y que no tengo por aquí anotada, que dice algo así como: veréis pero no, miraréis pero no veréis, y oiréis pero no escucharéis, o algo así, ¿no? Como realmente este tipo de mensaje no va a llegar a todo el mundo, desgraciadamente. Sus palabras no llegarían a la gente, a las masas, porque al principio su iglesia fue una iglesia de iniciados. Luego se convirtió, no voy a utilizar otro concepto, voy a ser políticamente correcto, en una iglesia de masas. Pero cambiaron los conceptos. Ahí también podríamos dar la interpretación más espiritual, en el oiréis pero no escucharéis. Hay que escuchar desde el corazón y hay que ver también con el corazón, desde el alma. De ahí que él diga: oiréis pero no escucharéis. No solo porque evidentemente en aquel momento la humanidad no estaba preparada para recibir verdaderamente el mensaje que él quiso transmitir, sino porque dentro del libre albedrío del que hablábamos el miércoles pasado está el que cada uno decida qué quiere escuchar y en qué quiere creer. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Qué intentaría transmitirnos él? Nos lo sigue transmitiendo. Si seguimos en el plano espiritual, el Maestro Jesús pertenece a lo que se denomina la Hermandad Blanca, que es una hermandad en una dimensión de una vibración superior a la que nosotros estamos, y desde la cual nos están apoyando y guiando en esas enseñanzas para llegar a ese despertar de la conciencia, a ese resurgir de la semilla crística en cada uno de nosotros. Estaba buscando una frase que ahora la encontraré, pero fíjate, esta dice: la fe tal como la presentó Jesús no es una creencia pasiva recibida del exterior, es una experiencia, un proceso activo tremendamente poderoso. Es una transformación total y absoluta. ¿Fue Jesús exorcista, sanador o mago? ¿Quién fue Poncio Pilatos? Una figura que realmente es impresionante. Están a punto de estrenar una película sobre la vida de él, realizada por Brad Pitt, que seguramente imagino que nos arrojará algo más de luz sobre el personaje del que no se sabe nada, ni antes ni después. Personaje
curiosamente, que solamente está ahí en ese contexto histórico de... Sí, siempre se nos ha dicho aquello de se lavó las manos como Poncio Pilato, sí, ¿no? Sí. Pero ¿quién fue Poncio Pilatos? Esta, mira qué frase dice: ya ves un demiurgo necio que se cree el único Dios cuando en realidad es un artesano dirigido por dioses superiores. El ser multidimensional. El ser multidimensional. Claro. Hay una frase del maestro que no es una frase que encuentres publicada de forma habitual, pero que cuando la escuché me resonó y me llegó. Y es la que dice: en el corazón donde todos somos uno. Porque yo creo que sintetiza muy bien todo lo que es el mensaje y todo lo que está ocurriendo a nivel planetario en este momento. Ahí donde, repito, el despertar de nuestra conciencia nos está llevando, a ese corazón donde todos somos uno. El saber requiere que el discípulo haya alcanzado un nivel, de otro modo pervertirá la enseñanza. Hay aquella otra frase tan bonita, ¿no?, que dicen a veces de que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Sí. Y el alumno llega cuando el maestro está preparado, también. Sí, ha llegado el momento. ¿Qué podemos explicar más a nuestros oyentes para arrojarles un poquito de luz? Nuestra luz, simplemente intentamos poner aquí sobre la mesa una serie de opiniones y que tú saques tus propias conclusiones. ¿Qué podríamos explicarles más sobre la figura de Jesús? Con todos los datos que tú has elaborado ahí un árbol genealógico súper interesante, ¿no? Sí, porque como he dicho antes, este libro llegó a mí hace años. De hecho, conocí a una persona que se formó con el escritor del libro. Don José Antonio Campaña, ¿no? Exactamente. Y de alguna forma utilizaba el mismo método de comunicación que utilizaban los esenios. Y es curioso porque simplemente poniendo sus manos sobre las manos de otra persona, esa persona entra en una especie de éxtasis, porque no sabría denominarlo de otra forma, y entonces entra en contacto con esa parte divina, con esa semilla crística que cada uno de nosotros llevamos dentro y que está llamada a ser despierta. En este caso, cuando leí este libro, es un libro que ofrece datos controvertidos, bien documentados, pero que, como he dicho antes, pueden remover mucho los pilares y las creencias que hemos tenido hasta ahora simplemente por la educación judio-cristiana que hemos tenido. Y me pareció muy curioso, pues sobre todo lo que más me pareció curioso fue que Jesús tuviera hermanos de los cuales no sabemos absolutamente nada, porque no se nos ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué Jesús no pudo ser un hombre, un maestro de maestros? Exactamente. Que acercaría más al personaje a la gente, y no con esa aura de misterio para que no entendamos nada de nada. Bueno, yo creo que cada vez se está dando más luz a esa aura, a ese misterio. Cada vez se nos están aportando más datos y cada vez nos estamos identificando de una forma más directa con lo que es la figura del maestro y con todas sus enseñanzas. No me cabe la menor duda. De hecho, a lo largo del camino me he encontrado a muchísimas personas que sí que saben que hay otra versión que no nos han contado, que sí que han despertado ese interés por conocer verdaderamente la figura de Jesús. De hecho, hay varias personas que canalizan mensajes del Maestro Jesús y también de María Magdalena. Y son canalizaciones que, bueno, pues ahí están disponibles para todo aquel o toda aquella persona que esté dispuesta a leerlas o a escucharlas. Y son verdaderos mensajes de amor que de alguna forma nos abren los ojos y nos hacen ver con los ojos del corazón. Ver más allá de lo que se nos quiere mostrar. ¿Y tú crees que algunos de sus seguidores nos volvemos a reencontrar
después de diferentes existencias y reencarnaciones? ¿Siempre nos reencontramos? Sin lugar a dudas. Digo, nos reencontramos porque Nuria en su momento me dijo que yo había sido uno de los seguidores de Jesús y a mí se me saltaron las lágrimas en aquel momento. Sí, realmente. sin lugar a dudas lo creo. De hecho, el libro del que estoy hablando, hay mucha información que se da sobre personas que han entrado en estado de regresión y han recordado esa vida en Palestina, indicando lugares, calles y datos muy, muy concretos que era prácticamente imposible que una persona de nuestro siglo supiera. Evidentemente todos esos datos han sido corroborados antes de plasmarlos en un libro. Uh-huh. No estamos hablando de leyendas, estamos hablando de investigaciones con datos en concreto. ¿Tú crees que murió en la cruz? Bueno, hay una teoría que dice que los egipcios tenían técnicas para las personas que entraban en coma después de la cruz y no habían muerto, poderlas recuperar y sanar. Sí, de hecho pudo ser el caso de él. En este libro también se habla del tiempo que pasó en Egipto y de cómo aprendió las técnicas de resurrección. Bueno, en este caso aprenderían otras personas, él estaba out. Él mismo. ¿El mismo? Sí. ¿Tú crees que él mismo se recuperó a sí mismo después del impacto de la cruz? Imagino que no, alguno de sus seguidores, ¿no? No, te ayudarían, lo pero me refiero cuando he dicho él mismo, que es él mismo quien lo aprendió. Ah, él mismo lo aprendió, sí, claro, y le transmitiría ese saber a las personas que lo rodeaban, imagino. Sí, a mí personalmente me gusta esta parte que os he comentado, en la que él lo que hace es proyectar esa semilla crística en cada uno de los corazones de las personas que asistían, que generación tras generación ha ido pasando, y es el momento, realmente siento que es el momento de que esa semilla crística se despierte y sea esa segunda venida de Jesús. O sea, ¿tú crees que esa era de Acuario. ¿Volverá otra vez Jesús entre nosotros? No, ¿O aparecerá otro Mesías? No como una figura de un Mesías, sino como lo que he dicho antes, esa semilla que cada uno tenemos dentro nuestra, esa semilla que va a despertar y que en unión, porque como decíamos el miércoles pasado, todos somos uno, esa realmente será la segunda venida. El despertar de nuestra propia maestría, el despertar de nuestra propia divinidad y el reconocimiento como tal. Uh-huh. Entonces, a modo de resumen, ya nos acercamos a la hora del final del programa. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Dejamos esta pregunta en el aire? Bueno, pero demos nuestros datos. Es decir, fue una persona que se instruyó, que tuvo una serie de maestros, como los 3 Reyes Magos, que estuvo en diferentes partes del planeta instruyéndose, y al final planificó su muerte o su ejecución que no se acabó de concluir, porque al final pues no murió. ¿Por qué lo hizo eso? No lo sabemos tampoco, ¿no? ¿A qué plan obedecía esa? ¿O sí? Sí, ese plan obedecía a que era un momento en el que se estaban comenzando o se estaban dando pasos para llegar a esa época de oscuridad que hemos vivido durante tantos años, y que este avatar, este 9º avatar, viniera en aquella época era precisamente para traer la luz. Pero en aquel momento no se supo entender su mensaje. Por eso hemos estado tantísimos siglos viviendo ese periodo de oscuridad del que tanto se ha hablado. Y ahora es el momento de recuperar de nuevo esa luz. Ahora sí creo y siento que estamos preparados para entender el verdadero mensaje del Maestro. Que es de amor. Es de amor. Ya no hay cabida. Bueno, quien me esté escuchando ahora va a pensar que no estoy en mi sano juicio, pero realmente los cambios se están dando y estamos viendo cómo estamentos que se sentían intocables están cambiando, porque el sistema económico actual no se sostiene. Es el nuevo cambio que viene. Hermandad y unión. Quizá todavía quede un tiempo para que podamos verlo plenamente, pero ya estamos viendo esos cambios. ¿Lo veremos?
Espero que sí. Los que somos más jóvenes. ¿Sí? Espero que sí. Uh-huh. El hecho de estar aquí en esta época ya es de agradecer por todo lo que estamos viviendo, por toda la información que estamos recibiendo y porque cada vez esas rejillas planetarias donde toda la información está guardada están siendo abiertas y están siendo activadas para que poco a poco esa información nos vaya llegando y podamos continuar hablando y aportando nuestro pequeño granito de arena para que todo esto sea posible. Acordaos, somos co-creadores y como tal podemos crear el mundo que queremos. Y la luz se hizo hombre. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Una encarnación de Dios? ¿Un maestro excepcional? ¿O un mito relacionado de los primeros siglos de nuestra existencia como mundo, como civilización, como la conocemos? ¿Qué vino a hacer a la tierra Jesús? ¿Qué sabemos de cierto sobre su vida, actitudes y enseñanzas? ¿Qué relación guardan estas con las costumbres y corrientes religiosas de su época? Hemos intentado someramente repasar hoy un poco todos estos temas, Nuria. Sí, pero es muy, muy, muy amplio. Muy, muy, muy Sí. amplio. Hemos pedido la colaboración de los oyentes, no la hemos tenido. Bueno, quizá están sorprendidos. Quizás. Espero que sea así. Ajá. Nosotros simplemente hemos intentado arrojar un poquito de luz, ¿no? De la luz que nosotros conocemos y que hemos querido simplemente compartir contigo, para que despiertes esa conciencia que llevas dentro y puedas pensar que no todas las cosas son siempre blancas o negras, ¿no? Sino que hay matices y esos grises que a veces pues definen, ¿no? Y le dan pues eso a la pintura un carácter más artístico y más bonito, en el fondo. Hemos intentado dar esa luz sobre la figura, en este caso, de Jesús, que para nosotros es la base de todo. Sí, O una base por lo menos muy, muy, muy importante. una base muy importante. Y hemos querido pues acercar la figura de Jesús, del Jesús hombre, no del Jesús hijo de Dios. No hemos querido entrar en polémica porque cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, que ya somos mayorcitos, ¿no? Sí, y además cada uno es libre de pensar y de sentir lo que considere. Y hemos intentado hacer esto y aportar estos datos siempre desde ese respeto a la opinión de cada uno. Uh-huh. Simplemente para, bueno, pues ahí lo dejamos y que cada uno sienta en su interior si estas palabras, estos datos que hemos aportado, le resuenan o por el contrario, le suenan a fábula. Esta es una historia de hombres y mujeres. Jesús Cristo, María Magdalena. En fin, espero que cada uno saque sus propias conclusiones y que la luz nos ilumine a todos. Sí, Espero no haber herido ninguna sensibilidad de nadie no ha sido con lo que nuestra hemos intención. dicho, ni muchísimo menos. Simplemente hemos intentado pues arrojarte nuestra luz, nuestro conocimiento, porque considerábamos que era necesario explicarlo, asumiendo todos los riesgos habidos y por haber. Gracias, Nuria. Gracias a ti de nuevo. Amigos oyentes, hasta cuando queráis. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Paco. Buenas noches. I am lost in oceans unknown, hoping I can find memories, those memories I left behind.
Radio Tentación. 91.4 frecuencia modulada. Son las 12 de la madrugada. Radio Tentación, todos en una. Bienvenidos a nuestro programa Nueva Esperanza, dirigido por el Ministerio Evangélico Nueva Esperanza a las Naciones. Queremos cumplir con el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio. Hoy, por medio de las ondas de radio, queremos enviar un mensaje de salvación para tu vida. Solo Cristo salva y Él te ama.